Bueno, en el día de hoy el fracaso de Netanyahu en garantizarse el apoyo de 61 diputados en el Parlamento le obligó a tender la mano a Benny Gantz y proponer un gobierno de unidad. Esto a la vez que firmó un pacto con sus socios tradicionales para entrar juntos en gobierno. La unión de Likud y Gantz obligaría a grandes concesiones por parte de Netanyahu, quien se vería afectado no solo en lo político, sino también en lo personal. Y para discutir lo que se podría esperar para Israel, nos acompaña como todos los martes y jueves el profesor José Rivera, experto en política internacional, my favorite prophet. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esto. Esta derrota de Netanyahu es una cosa que no se esperaba. Sí, tenemos que saber que el Likud obtuvo 56 asientos, esos son 5 menos que de los necesarios para tener la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, lo único que queda es negociar con Benny Gantz y tratar de crear un gobierno de unidad nacional, que es era uno de los posibles escenarios, porque entonces la alternativa era mucho más terrible. El partido de la derecha ultranacionalista, de Avigdor Lieberman, la derecha ultrarreligiosa y evidentemente la posición muy poderosa que tenían los partidos árabes israelíes. Los árabes israelíes son palestinos que han adoptado la nacionalidad y el pasaporte del Estado de Israel y que se han convertido en una fuerza política importante debido a que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Wow, eso sí que está interesante. Los árabes israelíes, después de tantos años en guerra, algunos palestinos entonces sí cogieron la ciudadanía israelí. Sí, definitivamente. No, y está creciendo en el país entonces, esa población. Definitivamente, estamos hablando de cerca de un 20%, es una quinta parte de la población del Estado de Israel. Tenemos que recordar que Israel no es un país que sea monolítico en términos étnicos, raciales e incluso religiosos. Claro. Y esta minoría es importantísima porque son, nuevamente, palestinos que han vivido históricamente en la zona costera, en la zona mediterránea de lo que hoy día es Israel, y palestinos que, como bien sabes, han adoptado esa nacionalidad porque se han hastiado de vivir en los territorios palestinos y simple y sencillamente han escogido vivir en el Estado de Israel. Mire, y yo le pregunto, profesor, con estos resultados que se dieron de estas elecciones, ¿de alguna forma cambia la política internacional de Israel, las relaciones que tenga con su más ferviente aliado, Estados Unidos? No necesariamente. Habrá que ver cuáles son las concesiones de las que estabas hablando hace un momento, se le van a conceder a Benny Gantz, y habría que ver quién queda como primer ministro, si es en efecto Netanyahu, y si esto le permite algún tipo de negociación en la que se votaría a favor de su inmunidad para no someterse al proceso judicial, lo cual lo vemos extremadamente improbable, pero lo cierto del asunto es que no va a cambiar mucho la política, porque nuevamente, no importa el gobierno que esté en Israel, no importa el gobierno que esté en los Estados Unidos, la seguridad del Estado de Israel es primordial para la política exterior de Washington y definitivamente es una prioridad, no solamente para el gobierno, sino para una buena parte de la población israelí. Bueno, usted también quería hablar de los bombazos. Sí, los bombazos en Afganistán. Quiero reiterar en este momento que ya van 18 años desde que los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abrieron ese frente de guerra contra el terror, y no se ha producido mucho. Estamos hablando de que los Estados Unidos en este momento tienen un proceso de negociación con los talibán que están detenidos y que simple y llanamente no ha llegado a ninguna parte. Y el talibán se ha hecho o ha cambiado por su respeto en Afganistán y luego de 18 años no hay nada que presentar. Y habría que ver qué es lo que pasa porque entonces no solamente estas personas han experimentado bombazos en Afganistán, sino que también en el esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad afganas y la OTAN se han cometido accidentes como el que vimos recientemente donde han matado una treintena de civiles en una zona rural de Afganistán. Bien fuerte la
la situación. Absolutamente. Hay que seguirle los pasos a lo que está pasando. También hay que seguir los pasos a lo de Arabia Saudita, Irán y las reuniones de Pompeo y los dos herederos de sí, ambos países. Gracias, absolutamente. profesor, por Claro haber que estado sí. con nosotros. ¿Dónde las personas pueden leer sus columnas? Como siempre, en el Vocero, vocero.com/opinión, en Twitter, @José espacio subrayado _ Rivera, y claro está, en facebook.com / Profesor Rivera. Muchas gracias, amigos. Vamos ahora con Félix. Buen fin de semana.